Estoy en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios 4, 13. Dice este texto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en esta mañana yo quiero tomar solamente 2 o 3 palabras del texto, sin ánimo de hacer una eisegesis, que sería lo contrario a la exégesis, sin ánimo de sacar de contexto el pasaje. Déjeme hablarle de una palabra que aparece aquí. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Por qué no me ayuda en forma didáctica y le dice al lado, hay que llegar? De nuevo, tenemos que llegar. Y basta esa palabra en esta mañana para poder predicar el mensaje, ya que es una palabra bastante interesante, porque si de salir se trata, o si de emprender se trata, o si de tomar un camino se trata, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, eso puede llevar al ejercicio de la voluntad y el ánimo del hombre, pero una cosa es salir y otra cosa es llegar. Deberían ser 2 palabras íntimamente relacionadas, deberían ser 2 palabras vinculadas, no debería haber una disociación en estos términos. Y el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Y está conjugado, usted sabe, en un plural y en un presente continuo. Todos, diga conmigo, todos, no algunos, no unos pocos, sino todos. Dice la Biblia del Jubileo, que es una versión bastante interesante, hasta que todos salgamos a la unidad de la fe. Me gustó el término. Hasta que todos salgamos. Fíjese que no dice la Biblia del Jubileo hasta que lleguemos. Y no es una alteración a la traducción, sino que el ideal del intérprete aquí está tratando de dar la idea y la connotación de que primeramente para llegar hay que salir. Hasta que todos salgamos a la unidad de la fe. Pero la traducción del lenguaje actual no deja de ser interesante también. Dice, llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿Cuántos quieren llegar a tener todo lo que les falta? Ahora, te quiero dar una sorpresa. No es todo lo que me falta en función a mis caprichos, a mis necesidades, a mis anhelos solamente terrenales, sino que dice, llegaremos a tener todo lo que nos falta. Está hablando de ser completados en Cristo. Porque si yo digo solamente llegaremos a tener todo lo que nos falta, no le estaría hablando de un evangelio, sino de una oferta temporal y de un accesorio más que podemos añadir a nuestra vida. Cuando la Biblia dice vamos a tener todo lo que nos falta, siempre es en función a Cristo, porque en Él estamos completos. Hasta que todos lleguemos. Una explicación más del texto. Llegar o hasta que lleguemos está conjugado en la Biblia original como katantao. Esa es la palabra y el término griego, katantao. Significa simplemente llegar al final, a la estación de término. Y es el mismo versículo con ese término que aparece en Hechos 26:7, donde dice Pablo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos tenían la esperanza puesta en el cumplimiento de la eternidad,
y de una edad de oro para la nación de Israel. Todavía no se les cumplió esa promesa, pero sí dice la Biblia que en los tiempos finales o escatológicos llegará a cumplirse su anhelo, su promesa. Ahora, es un pasaje que tiene que ver con el crecimiento y con el desarrollo de la vida cristiana personal. El verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Dos palabras interesantes: crecimiento y edificándose. Dos palabras que cuadran para medir nuestra vocación espiritual, cristiana. ¿Estás creciendo? ¿O estás como hace 20 años cuando te convertiste? ¿Seguís todavía luchando con los mismos hábitos? ¿Seguís todavía con los mismos temores? ¿Seguís siendo presa de circunstancias de la vida que te maltratan y que te traen de aquí para allá? ¿Cómo está tu crecimiento? Esa sería la pregunta. Y me pongo ahora en el banquillo de los acusados. Si bajo esta iglesia o bajo la cobertura de mi paternidad espiritual no estás creciendo, yo mismo te recomiendo que busques un lugar donde sí crezcas. ¿Por qué perder el tiempo? Pero ¿cómo está tu vida? Pregúntatelo. ¿Estoy creciendo? Porque según lo que yo leo e interpreto de la Escritura, dice que cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que si no estás creciendo hay un problema, o en el miembro o en el cuerpo. ¿Sí? Un miembro no puede crecer por sí solo, sino que un miembro en cualquier aspecto del cuerpo humano, de la anatomía, un miembro crece siempre en coordinación con todo el cuerpo. Yo, si a mi hijo le crece un brazo solamente y todo su cuerpo sigue en determinada edad, me preocuparía. Digo, ¿qué pasa que le crece un brazo y todo lo demás no? ¿Se entiende lo que digo? Vale decir que si usted tiene crecimiento es porque el cuerpo le infunde, el cuerpo que somos todos, ese crecimiento. ¿Se está entendiendo? Pero hay veces puede pertenecer la responsabilidad del miembro, porque hay miembros que pueden estar obstruidos, amputados, puede llegar a haber una desconexión del cuerpo, que de hecho muchas veces los hay, porque el miembro puede enfermarse. Es interesante ahondar en este concepto del apóstol Pablo. Pero dice otra palabra, dice, según la actividad propia de cada miembro, verso 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Y aquí pone el concepto de una edificación. Cuando uno comienza a edificar, primero pone el fundamento, pone el cimiento, y allí comienza la obra de construcción. ¿Cuántos están en un pleno proceso de trabajo de construcción en su vida? Todos. Muy bien. Pero no es eso lo que yo quiero hablar, si bien ese es el pensamiento y el hilo en el que desarrolla el apóstol Pablo. No es a donde yo quiero llegar. Vuelvo al verso 13. Hasta que todos lleguemos. Y la vida cristiana es una carrera donde todos estamos participando y donde tenemos que llegar. El mismo apóstol Pablo decía, midiéndose él mismo y poniéndose como ejemplo, no vaya a ser que en esta competencia, yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A ver, todos tenemos que cuidar nuestra carrera en la vida cristiana porque se supone que puede haber una eliminación, una descalificación, podemos quedarnos en el camino. Si bien todos emprenden este viaje, no todos llegan. Permítame decirle, aunque sea reiterativo, yo soy un adicto de la lectura de El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, un puritano de los años 1600.
Pero él, cuando larga su emprendimiento de la ciudad de destrucción para llegar a la ciudad celestial, él se le acoplan unos amigos que después, cuando empiezan a vivir diferentes pruebas, esos amigos desaparecen. Después se encuentra con otro amigo y después con otro y otro. Si no leyó El Progreso del Peregrino, es como si no hubiera leído la Biblia, porque es el segundo libro después de la Biblia más vendido. Es interesante que uno mira hacia atrás y dice, pensar que esta persona conoció a Cristo cuando yo también conocí y ahora no está apartado, no viene más a la iglesia. Y Jesús fue muy categórico al decir, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y si habla de la palabra perseverar, quiere decir que uno puede dejar de perseverar también. Y el que persevere hasta el fin será salvo y alcanzará la plenitud de las promesas de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero dice, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo, a conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10, utiliza el mismo vocablo, katantao, y Pablo dice en forma personal, Filipenses 3:10, a fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus... tenemos que padecer como Cristo, sí. Llegando a ser, note usted la palabra llegar. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así como Cristo crucificó su carne en la cruz por el pecado, por expiación, por nuestros pecados, de la misma manera nosotros deberíamos crucificar nuestras pasiones y decir como Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero sigo insistiendo, hasta que todos lleguemos. En 1 Corintios capítulo 10, ponemos en pantalla, hay un episodio que no podemos pasar por alto cuando hablamos de llegar a una meta, cuando hablamos de llegar a conformarnos a la persona de Cristo. Capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo va a poner un ejemplo extraordinario porque le viene a la memoria el recuerdo de sus padres en el Antiguo Testamento y va a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los judíos del Antiguo Testamento, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Usted recuerda la salida de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Recuerda el maná que caía del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero mire la tragedia del verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note la expresión quedaron. Diga conmigo, quedaron. A ver, cuando se trató de salvación, de redención, de liberación, Dios sacó a todos los judíos de Egipto. ¿Coincide conmigo? 430 años de esclavitud en las espaldas, se vieron barridos de un instante a otro por la liberación. Dios liberó a todos, y estoy seguro que aún dentro del pueblo judío había incrédulos, había ateos, había pecadores de todos los rangos. Sin embargo, Dios no hizo acepción de personas, sacó todo su pueblo de la esclavitud. Y el desierto fue una suerte de depuración, de colador. Y dice la Biblia que de los más de ellos no se agradó Dios. De
todos los que salieron de Egipto, un 20% que eran niños, jóvenes, adolescentes, en la gestión de Moisés, lograron entrar en la tierra prometida. Todos los demás murieron durante los 40 años bajo sus caprichos, bajo sus relinches, bajo su murmuración contra Dios. Y solamente la generación de Josué y Caleb, que eran jóvenes en aquel tiempo, 40 años, fueron los que pudieron entrar al Canaán, que alegóricamente con la vida del cristiano es entrar a la plenitud de la vida cristiana. Canaán no es el cielo, porque en Canaán hay que derribar enemigos. En el cielo ya no se derriba ningún enemigo. ¿Está siguiendo? Es una alegoría. Ahora dice Pablo, salieron todos. El ideal de Dios era que todo el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Pero ¿quiénes llegaron? Solamente unos pocos. Y dentro de esos pocos que a lo mejor se salven, podemos estar usted, podemos estar yo. No estoy hablando de que la salvación se compra por obras. Soy un defensor acérrimo de las 5 solas. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Yo entiendo que no es por obras que vamos a tener nuestra salvación, es por fe y por gracia. Pero déjeme decirle que aún en la gracia uno se puede apartar. Por algo fueron las palabras de Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que aún en la gracia, hermanos queridos, uno tiene que esforzarse para agradar a Dios. Dice Pablo, quedaron postrados en el desierto. Quiero mostrarle otro ejemplo. Pere, ¿por qué quedaron postrados? Sería la pregunta. ¿Cuánto lo quieren saber? Bueno, no le cuento. ¿Seguro? Ahí vamos. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hoy, si Dios hoy tuviera que juzgar la fornicación, no queda nadie. 23,000 quedaron de 600,000 hombres de a pie que salieron de Egipto. 23,000 los borró con un juicio. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire, no hay que codiciar, no hay que ser idólatra, ¿sí? No hay que fornicar, no hay que tentar al Señor, no hay que murmurar, porque eso puede costarnos que nosotros no lleguemos. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:13? Hasta que todos, quiere decir que para llegar hay que dejar de cantar, soltar cosas. Por eso son las pruebas. Por eso todavía estamos aquí en la tierra, porque estas cosas en el cielo no son compatibles. Allí hay como un detector, esos que tienen en los aeropuertos, donde uno entra y le detectan, no pasás. Sacate todo lo que tenés y después pasás. Ahora, dice el verso 11, nuevamente. 2 veces repite la misma frase. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Se acuerda que en el verso 6 dice como ejemplo? Acá hay otro ejemplo. Hay ejemplo de lo bueno y ejemplo de lo malo a seguir. Y estas, verso 11, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el verso 2 nos deja involucrado a todos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es fácil, como dijo un antiguo puritano, gritar los pecados de otros, pero no mirar los míos propios.
Así que dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es un versículo que se interpreta de una forma muy lógica, usando el sentido común. Dios llama a Abraham en una tierra donde él habita, donde él nació, y le dice, salí de esa tierra que yo te tengo una mejor, te quiero llevar a otro lado. Nuevamente, implícitamente aparece el concepto de llegar, salir, ir a otro lugar, ir a otro lado. ¿Me está siguiendo? Y Dios le da una promesa, le dice, si vos salís, verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Diga conmigo, Dios me bendice para bendecir. Otra vez. Otra vez. Esto es el corazón del Evangelio. Lo recibimos para darlo. ¿Está bien? Nota al margen. Pero Abraham obedece a Dios en forma parcial. Porque Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja la familia. No su familia en función al vínculo de cercano de esposa e hijo. Bueno, no tenía hijo. Cuando le está diciendo, vete de tu tierra y de tu pariente, no es lo mismo que familia. ¿Sabía eso? Una vez se dice mi familia, no, tus parientes. El concepto romano para filio, familia, en la palabra latina, significa el vínculo con la esposa y los hijos. Fuera de tu esposa y tus hijos, los demás son parientes. ¿Sí? Hay quienes ponen en juego su familia por los parientes. Cuidado con eso. Son terceros. Ahora, Dios nunca te va a pedir deja a tu esposa, deja a tus hijos para obedecerme a mí. Porque Dios bendice la familia, Dios reivindica la familia. La sociedad está en función a la familia. Tampoco contradice Jesús su palabra cuando dice el que deja a su padre, su hermana, su madre, sus hijos. No está diciendo aborrecerlo en función de odiarlos y despreciarlos, sino de amarlo menos y amarlo en un segundo escalafón. Aclaro por las dudas. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Rompe el cordón, rompe ese vínculo de nido para ahora ser una familia propia, con características propias, con idiosincrasia propia, para transmitir valores propios. ¿De dónde sale Abraham? El verso 31 del capítulo 11, los versículos más arriba, dice, tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. Terriblemente idólatra la tierra de Ur de los caldeos. Con decirle que Ur de los caldeos tiene una relación directa con Babel. La torre de Babel, ¿cuántos recuerdan? Que edificaron una torre
Y esa torre no estaba en función de una edificación sana, sino que las motivaciones era que cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían ser semejantes a Dios. Ahora lo interesante es que Babel significa puerta de dioses. De dioses. Pero también Babel significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas. Terriblemente idólatra. Entonces Dios lo saca a Abraham de la idolatría, de la familia, del San Expedito, del Gauchito Gil, del Pancho Sierra, de la Salamanca y de todo el fetichismo autóctono del lugar. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Verdad que sí? ¿A quién lleva Abraham? Al padre. ¿Sí? Pero vamos a leerlo bien. Verso 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de... ¿A dónde le había dicho Dios que vaya? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Dónde tenían que ir? Tenían que llegar a Canaán. ¿Y dónde se quedaron? La pregunta es ¿por qué se quedaron? El verso 32 lo explica y dice, fueron los días de Taré, diga conmigo, fueron. No dice, hablando en un presente, fueron en un pasado. Fueron los días de Taré 205 años. ¿Cuánto le gustaría vivir hasta? Qué fastidio, ¿verdad? Y murió Taré en Aram. Los cronólogos y los historiadores, según piensan, que Abraham al cargarse el viejito encima, no pudo cumplir el propósito de Dios en tiempo y forma o en tiempo y espacio como Dios se lo había marcado, sino que Abraham, mamero, papero en este caso, con ese vínculo un tanto enfermizo de dependencia, desobedeció a Dios, porque Dios le dijo, dejá al viejo. ¿O no le dice en el capítulo 12, verso 1? De la casa de tu padre, andate. ¿Qué hace Abraham? Deja la casa del padre, pero se lleva al padre. Y usted podrá decirme en esta mañana qué insensible y qué déspota al pronunciarlo, o no sé, calificativos que se le ocurran. Yo quiero decirle que cuando Dios nos pide algo, nos pide una obediencia, Dios sabe por qué la pide. Porque al llevarse al pobre viejo, el pobre viejo retrasó su camino a la tierra de Canaán. Y como retrasó su camino a la tierra de Canaán, parece ser, según decían cronólogos o historiadores, que Aram se enferma allí, retiene el propósito de Dios, y lo que Dios tenía que hacer con Abraham, en un ejemplo, en el 2015, lo termina haciendo Abraham en el 2025, por poner un ejemplo. Hermanos queridos, hay veces Dios nos pide dejar cosas porque nos quiere hacer llegar a cosas mucho mayores, pero nosotros retrasamos el llamado porque cargamos con cosas a las cuales Dios nos dijo, soltá eso. Cosas que nos brindan seguridad en el momento, cosas que nos brindan estabilidad en el momento. Yo cuando decidí servir al Señor y venir al pastorado y demás, tuve que dejar cosas y me sentí muchas veces inseguro, me sentí muchas veces como que, ¿y qué hago si las cosas no salen como yo pienso, como Dios me prometió? Claro que uno se maneja en aguas turbulentas, en tierra movediza cuando obedece a Dios, pero si Dios te dice, salí de la tierra de la tierra donde estás y tengo una mejor, créele a Dios porque en esa tierra hay promesa, en esa tierra fluye leche y miel. Ahora, más allá de este percance que tiene Abraham, cierro con este detalle. Verso 5. Una vez muerto Taré,
Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en... Acá vemos que en Harán no solamente murió el viejo Taré, sino que Abraham encontró un centro comercial muy oportuno, muy codiciable, ya que Abraham era un terrateniente, tenía ganado, tenía criados. ¿Qué fue lo que lo retuvo en Harán? No solamente la muerte de Taré, sino también las personas, como dice el pastor Maxi, los negocios y todo lo que había adquirido. ¿Qué cosas son las que hoy te detienen para llegar donde Dios quiere que llegues? Tu trabajo, el exceso de empeño que le pones a cosas que vos sabés que tarde o temprano son efímeras, que son terrenales, que Dios te llama a cosas mucho más sublimes como las que tienen que ver con lo espiritual, con un llamado, con un ministerio, con un servicio, con un compromiso más serio con Dios. Pero bueno, verso 5, la última parte, dice algo interesante. Como toda película siempre tiene un final feliz, excepto la de la noche. Fuimos aterrados todos. Me gusta la frase, mire. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán. Y me gusta porque aquí, como empecé mi mensaje en el principio, son palabras que no se pueden disociar. Salir y llegar deben ir siempre tomadas de la mano, deben ir siempre juntas. Un ejemplo, usted emprende una carrera, la emprendió, bueno, termínela. Usted emprende un ministerio para Dios, bueno, empréndalo y sígalo hasta ver los frutos y los resultados. Usted emprende la vocación de ser un cristiano consagrado, bueno, no deje a Dios hasta que su cuerpo no esté glorificado. Por poner un ejemplo. Somos dados a la mediocridad. El ser humano es así, de dejar las cosas por la mitad, de que cuando las papas queman o las cosas se ponen engorrosas, tomamos rumbo para otro lado. Es cierto. Abraham se detuvo, Abraham tuvo percances, Abraham cargó con el padre y al padre lo tenía que haber dejado como Dios le dijo. Eso le costó años de su llegada a Canaán. Pero bueno, al margen de eso, salió para Canaán y a Canaán llegó. De vuelta, salió para Canaán y a Canaán. Qué lindo que en el libro, en las crónicas de las memorias de Jehová, esté escrito su nombre y que digan, ejemplo, Oscar, Rosalino, Daniel, Carlos, salió camino al cielo y al cielo llegó. Salió camino a la vida eterna y a la vida eterna llegó. Salió para edificar una familia como Dios manda en su palabra y la familia se perpetuó en la primera, en la segunda y en la tercera generación de los que temen a Jehová. Qué lindo que Dios pueda marcar como marcó la vida de Abraham. Soy injusto quizá en criticarlo y decir que fue un necio, un desobediente, al decir que cargó con el viejo. Sí, desobedeció, el texto es claro. Le dijo, deja a tu padre, llevó al padre. Eso retrasó su camino. Pero hay que ser honesto que a pesar de las pruebas que tuvo que sortear, él llegó a cumplir el propósito de Dios. No te va a ser fácil salir en pos de Dios. No te va a ser fácil llegar en la vida cristiana. Para mí es más fácil hablarte de todas las promesas y de todas las bendiciones. Este libro es precioso y está cargado de bendiciones. Y no sabe las bendiciones que Dios tiene. Pero yo quiero decirte que las bendiciones hay veces Dios te las puede dar simplemente, no porque las merezcas, sino porque dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Todo lo bueno desciende de Dios.
Lo que Él creó, dijo, y lo creó Dios y vio que era bueno en gran manera. Pero también Él dice, Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Así que Dios te bendiga, no acá terrenalmente, no es una garantía de que hayamos llegado, hayamos alcanzado. Este es un camino a largo plazo. Como dice Ulises, el de Rescate, esta carrera no es de 100 metros, es una carrera hacia la meta eterna. Para los que tenemos un temperamento colérico, ansioso, sanguíneo, y que queremos que las cosas ya ocurran y que las cosas se concreten y que ya queremos tener terminado y llegar a la meta, se nos hace tan imposible. Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Pero sabemos que esto demanda paciencia. El mismo Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hebreos va a decir en el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, ¿sí? Sufrió la cruz. Así que nosotros tenemos que llegar como sea, esforzarnos, negarnos a nosotros mismos. Quiero cerrar una vez más con este versículo de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. (3:10) llegando a ser. Qué bueno es alcanzar logros aquí en la tierra. Qué bueno que es alcanzar metas a corto plazo, a largo plazo, estudios, carreras, proyectos, sueños. Pero cuando de la vida cristiana se trata es llegando a ser semejantes a Él. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra meta. Llegando a ser semejantes a Él. Si yo le muestro a usted, estos días haciendo limpieza, estábamos ordenando las oficinas, la secretaría y demás. La secretaria, las chicas me mostraban carpetas así, de gordas, de decisiones de fe, de gente consolidada. Usted no sabe la cantidad de gente que pasa culto tras culto por esta casa. Están los que son de la casa, que son miembros de la iglesia, y los que nos visitan siempre son bienvenidos, y estamos agradecidos a Dios por eso, porque Dios los trae. Pero usted no sabe la cantidad de gente que pasó, y yo cuando veo estos pasajes digo, qué lástima que no están, porque no van a llegar, o porque nunca emprendieron el viaje para llegar, hasta que todos lleguemos. El que abandona nunca va a llegar. El que se aparta no va a llegar a menos que se reconcilie con Dios. Yo creo que si toda esa gente emprendiera este viaje para llegar a la meta, y ya nos tendríamos que haber mudado no solamente de este lugar, de este templo, sino incluso del predio, porque creo que una iglesia de 5.000, 10.000 personas, fácil seríamos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con los que una vez Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu pecado, vete de lo que te retiene a una tierra que yo te mostraré y te bendeciré y serás de bendición? ¿Tan poco valen esas palabras? Mi anhelo como pastor es que todos lleguemos. Mi anhelo como pastor es que todos lleguemos.
Mi anhelo como pastor es que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.